En el caso en el que queramos hacer una selección de datos, la forma de trabajar es muy similar a una inserción, de la misma manera que lo va a ser con una actualización y con un borrado. Lo que pasa es que tenemos diferentes posibilidades. La primera posibilidad a la hora de hacer una selección es hacer una selección múltiple, es decir, una especie de select asterisco from usuarios. Si recordamos, cuando esto lo trabajamos con un JDBC normal, utilizando statement o prepare statement, lo que tenemos que hacer era recorrer cada uno de los objetos resultantes, es decir, ese result set, y ir guardando cada uno de los datos dentro de una lista para obtener esa lista resultante. Todo esto lo hacíamos mediante la ejecución de un método llamado execute query para obtener el result set, recorrerlo y sacando cada uno de ellos. Sin embargo, cuando trabajamos con Hibernate, todo este proceso se facilita mucho, se simplifica en gran medida, porque básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar un método que se llama find o criteria query, dependiendo del tipo de búsqueda. El primero de los ejemplos que vamos a hacer es, vamos a obtener sobre la sesión una obtención de unos cuantos elementos. Una de las cosas más importantes es que aquí tengo varias posibilidades a la hora de ejecutar el método createQuery. Tengo la posibilidad de decirle cuál es el criterio correspondiente, ¿vale? Esto lo veremos ahora un poquito más adelante y se suele utilizar cuando nosotros queremos meter una sentencia con diferentes where. O lo que le puedo decir es, yo te voy a decir una sentencia SQL o HQL y te voy a decir la clase de obtención. En nuestro caso utilizaremos esta sobrecarga. Lo primero que he dicho es tenemos que meter una query, es decir, tenemos que escribir una query, pero no es una query SQL al uso, sino es una query que se llama HQL, donde vamos a trabajar directamente con los objetos. Aquí, cuando trabajamos con Hibernate, entre comillas, nos olvidamos un poquito de la base de datos y nos centramos en los objetos. Por lo tanto, yo quiero hacer un from usuario, porque es el nombre de mi entidad, que luego se traducirá a la base de datos. Y yo de esto quiero obtener la lista resultante. Por lo tanto, todo esto lo puedo guardar en un objeto de tipo list, tipado como usuario, lista usuarios es igual a. Esto realmente lo que yo voy a, o lo que vamos a obtener de ellos es una lista de todos aquellos usuarios que pertenecen a un tipo concreto. Y una vez que tengo la lista, lo siguiente que podría hacer, o lo que podríamos identificar es la obtención, el recorrido de cada uno de ellos. Podríamos incluso indicarle cuál es el tipo de elemento que te vas a encontrar para no tener que hacer casteos y prevenir posibles errores. Vale, si con esto hacemos un for each, lista usuarios, nos encontramos en cada iteración con un usuario. Si hacemos un system.out.print del usuario, si ejecutamos por aquí, vamos a ver que realmente lo que está haciendo es un select asterisco from usuarios y me muestra todos los usuarios correspondientes de cada uno de ellos. ¿Vale? Esta es la posibilidad de obtener un usuario, una lista de usuarios, utilizando este create query sin el criteria. La segunda posibilidad es obtener solo uno de los usuarios. Para ello, yo quiero obtener un usuario individual. Usuario, usuario es igual. Y es exactamente lo mismo. A través de la sesión voy a hacer un find. En vez de un create query, voy a hacer un find, donde le voy a decir cuál es la clase resultante, lo que te vas a encontrar, y cuál es el identificador de búsqueda. Con esto obtengo el usuario asociado. Y sobre el usuario asociado, lo único que tengo que hacer, en este caso, será sacar su información. Esto es muy importante porque si tú haces la búsqueda por identificador, tú vas a obtener el usuario y con este usuario más adelante podremos hacer una actualización de forma sencilla. Bien, como vemos por aquí, lo único que está haciendo la query que realmente se está ejecutando es un select asterisco from usuarios con la cláusula where asociada. Lo bueno que tiene esto es que es tremendamente sencillo. Entre comillas, lo malo que tiene esto es que solo puedes hacer la búsqueda por un usuario por identificador. En el caso en el que quisiese hacer una búsqueda por algo adicional, tendría que utilizar la cláusula where, donde identificar cada una de pues, esas búsquedas, esas condiciones. No es que no sea recomendable, sino que es más recomendable utilizar un objeto que se llama Criteria Builder, que me permite meter, como su propio nombre indica, los diferentes criterios de selección para poder hacer la obtención de los datos.
Este Criteria Builder, digamos que se basa en tres objetos. El primer objeto es el Criteria Builder, es decir, es el elemento que me permite crear pues, el conjunto de criterios para ahora poder hacer las búsquedas. Un Criteria Query, porque realmente lo que nosotros queremos hacer es una query de selección, indicando cuál es el tipo de objeto que me voy a encontrar. Esta query de selección se va a crear, digamos, a través del builder, obteniendo esa create criteria query, pudiendo nuevamente identificar la clase de obtención para quitarnos de problemas futuros, casteos de clases, etcétera, etcétera. Y por último, hay que crear un objeto que se llama root, que es de tipo root, donde realmente lo que va a representar este objeto es la tabla, como si fuese la tabla sobre la cual nosotros vamos a querer hacer la selección. Y esta tabla la vamos a obtener a través de la query correspondiente, el criteria query, ¿vale? Vamos a obtener una clase asociada. De manera que ya tenemos todos los datos, ¿vale?, guardados dentro de la tabla correspondiente. A partir de aquí, lo único que necesitamos es crear la query, es decir, hacerle la query correspondiente sobre el criteria query, hacer un select y este select ir indicando cada uno de los datos sobre los cuales nosotros queremos hacer la selección. Queremos hacer la selección sobre esta tabla y realmente lo que nosotros ahora queremos hacer es, queremos ir haciendo un where, un order by, un having, lo que nosotros quisiésemos. En este caso vamos a hacer un where, donde vamos a meter una condición de búsqueda para identificar que el nombre que buscamos es pues, el introducido. A través del Criteria Builder vamos a hacer la búsqueda donde el elemento quiero que sea igual y aquí le voy a decir a qué quiero que sea igual. Me cojo la tabla, lo que nosotros hemos llamado root, y vamos a obtener el campo nombre y le vamos a identificar que sea igual a Borja. Vale, esto digamos que sería mi criteria query, ya digamos relleno. Por último, como yo quiero obtener unos cuantos elementos, todos aquellos cuyo nombre es Borja, vamos a hacernos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Necesitamos obtener una lista de usuarios. Lista selección es igual a, me cojo la sesión y le voy a decir que quiero encontrar, ¿vale?, los elementos de una clase correspondiente. Lo que pasa es que en vez de utilizar el find, vamos a utilizar el create query, donde aquí la opción que hemos dicho antes ha sido te doy una query que yo creo por HQL y te doy la clase correspondiente. Sin embargo, en este caso te vamos a dar la criteria query, que es la que nosotros hemos creado con las selecciones correspondientes, indicándola de la manera con el where. Y de todo esto, yo no quiero la criteria query, sino que yo quiero el result list. En este caso, no me hace falta tiparlo con el elemento correspondiente, ¿vale?, con la clase asociada, porque es que la estamos tipando en todos los sitios. Y por último, puedo hacer un for each, coger todos los usuarios cuyo nombre es el asociado, encontrándome un ítem en cada vuelta y haciendo un system.out.print del ítem. Si nosotros ejecutamos por aquí, vamos a ver que estamos haciendo una query de selección donde es un select asterisco from usuarios where, y en este caso porque estamos haciendo el where por nombre, pero si le metiésemos cualquier otro where funcionaría. Vamos a probarlo metiendo otro usuario, vamos a crear un usuario asociado, vamos a añadir un registro, vamos a decirle que tiene identificador 3, nombre Borja, correo 1@gmail.com, teléfono 345 6, hacemos un save y nos venimos por aquí y deberíamos de obtener los dos usuarios cuyo nombre cumple la condición de búsqueda.